Mi hermano en realidad era mi padre biológico. Tenía 43 años cuando compré el kit de ADN, no. Lo hice por desesperación, ni por sospechas. Lo hice porque mi cuñada Lorena, la esposa de mi hermano Mauricio, había empezado a usar uno de esos servicios de genealogía que te dicen de dónde vienen tus ancestros. Y en la cena de Navidad del año pasado, lo comentó con tanta emoción que contagió a todos en la mesa. Resulta que tengo sangre italiana, dijo, con los ojos brillantes. Nunca lo habría adivinado mi madre, que ya tenía 72 años. Se rió con esa risa suya, tan particular, la que arrugaba los ojos hasta casi cerrarlos, y dijo que ella no necesitaba ningún kit, porque sabía exactamente de dónde venían del norte, de una familia de agricultores, de gente que olía a tierra mojada y que no hablaba mucho, pero que cuando hablaba, lo hacía para decir la verdad. Eso fue lo último que dijo mi madre en una cena de Navidad en febrero. Murió. No fue repentino, aunque tampoco fue tan lento como para que pudiéramos prepararnos de verdad. Tuvo un derrame cerebral un lunes por la mañana, mientras tomaba su café. La encontré mi padre, que tenía 76 años, y que desde hacía tiempo caminaba con dificultad por la artrosis en ambas rodillas. Cuando fue a preguntarle si quería más azúcar, estaba desplomada sobre la mesa de la cocina, con la taza todavía en la mano, como si se hubiera quedado dormida en medio de un pensamiento. Vivió 12 días más en el hospital. Algunos de esos días pareció reconocernos, otros días miraba hacia un punto fijo en el techo, con una expresión que yo no sabía cómo interpretar. ¿Era paz? ¿Era confusión? ¿Era terror? Los médicos nos dijeron que era poco probable que recuperara el habla o la movilidad completa, incluso en el mejor de los escenarios. El peor escenario llegó antes de que pudiéramos terminar de procesar el primero. La enterramos un viernes con llovizna. Mi padre no lloró en el funeral, a Mauricio tampoco. Yo sí lloré, y me avergoncé de ello, de una manera que tardé meses en entender que era completamente irracional. Los hombres de mi familia no lloramos en público. Esa es la ley no escrita, el código invisible que se aprende por osmosis desde que eres pequeño. Mi madre, irónico resulta ahora, fue quien más firmemente creyó en ese código. Los hombres que lloran en público están pidiendo atención, me dijo una vez, cuando tenía quizás 10 años, y me había caído de la bicicleta, y me había raspado la rodilla hasta sangrar. No lo dijo con crueldad, lo dijo como quien comparte una ley de la naturaleza, como quien dice que el agua moja o que el fuego queman. Y yo lo aprendí tan bien que durante casi 3 décadas confundí la represión con la fortaleza. El kit de ADN lo compré en marzo, 5 semanas después del funeral. No sé con exactitud por qué lo hice en ese momento. Quizás era una forma de seguir conectado con ella de alguna manera. Quizás era esa conversación de Navidad que no me había abandonado del todo. Quizás era simplemente que un anuncio apareció en el momento preciso en que mi resistencia emocional estaba tan baja que cualquier cosa que prometiera respuestas me parecía una buena idea. El kit costaba menos de lo que imaginaba. Me llegó en una caja pequeña, sorprendentemente discreta para lo que contenía, y la dejé sobre el escritorio de mi habitación durante casi 2 semanas antes de usarla. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte para seguir mirando historias como estas. Cuando lo hice, no sentí nada especial. Escupí en el tubito, lo cerré, lo metí en el sobre prepagado y lo llevé al buzón de correos un jueves por la tarde, después de salir del trabajo. El sol estaba bajo y rojizo, de esos que hacen que todo parezca más antiguo de lo que es. Tiré el sobre al buzón y seguí caminando. No lo pensé más. Los resultados llegaron 6 semanas después, un martes por la noche, en forma de notificación en mi teléfono. Entré a la aplicación sin apurarme, con la misma energía con que uno revisa el correo bancario esperando datos, no emociones. La pantalla me mostró un mapa del mundo con porcentajes de origen étnico. Ibérico, 61%. Mediterráneo Sur, 23%. Europa del Norte, 11%. Otros,
5%. Interesante. Pensé en nada sorprendente. Mi familia paterna siempre había sido del sur. Mi madre siempre había dicho que éramos del norte. Los números parecían cuadrar con esa mezcla. Luego vi la sección de parientes detectados sentado. Hay una forma en que ciertas cosas golpean antes de que el cerebro las procese. Es una sensación física, primero en un cambio de temperatura en el pecho, una especie de presión detrás de los ojos, algo que se aprieta en el estómago sin que todavía sepas por qué. Eso fue lo que sentí cuando vi que había una coincidencia marcada en rojo, con la etiqueta pariente de primer grado o no hermano. No padre, tan solo pariente de primer grado, que según la leyenda de la aplicación, significa padre, hijo o hermano. El nombre junto a esa coincidencia era M. An Valverde. Mi hermano se llama Mauricio Valverde. Pensé en qué extraño que haya hecho el test, sin decirme nada. Me pareció raro, pero no imposible. Mauricio siempre fue más hermético que yo sobre sus planes, sus decisiones, las cosas que hacía en su tiempo libre. Teníamos una relación buena, pero no de esas en que te cuentas todo. Así que pensé, bueno, Lorena lo convenció, lo hizo, y no me lo dijo. Lo llamaré mañana, y nos reiremos. Pero entonces hice clic en el perfil de Eman Valverde, y el porcentaje de ADN compartido era del 497%. Me quedé mirando ese número durante un tiempo que no supe medir. Escuché mi propia respiración. Escuché el ruido del tráfico afuera. El número seguía siendo 497%. Un hermano comparte entre el 23% y el 30% de ADN contigo. El 497% es lo que comparte un padre. O un hijo, a Mauricio, tiene 16 años más que yo. Yo no tengo hijos. El número siguió siendo 497%. Apagué la pantalla en me, levanté, fui a la cocina y bebí un vaso de agua de pie, mirando la ventana que daba al patio interior del edificio donde vivo. Un gato estaba sentado en el alféizar del piso de abajo. An mí miró, yo lo miré. Ninguno de los dos movió nada. Volví al teléfono. El número seguía siendo 497%. No dormí esa noche. Me quedé en la cama con el techo encima mirándome, y la cabeza corriendo por corredores que no terminaban en ningún lugar que yo conociera. Intenté encontrar explicaciones. Tal vez el sistema estaba mal calibrado. Tal vez había alguna anomalía técnica. Tal vez Mauricio y yo teníamos alguna condición genética rara que inflaba artificialmente el porcentaje. Tal vez. Me aferré a cada tal vez como si fueran salvavidas. Pero ninguno me sacaba del agua. A las 4 de la mañana, con los ojos ardiendo, y la mente como un motor que no podía apagarse. Busqué en internet, en coincidencia, ADN 49%, genealogía, que significa, leí foros, leí artículos, leí respuestas de genetistas en preguntas de Reddit. Todos decían lo mismo, con variaciones mínimas. Un 49-50% de ADN compartido con alguien de otra generación. En ausencia de otras explicaciones, significa una relación padre-hijo. Me quedé tieso en la oscuridad, con esa certeza encima, como una losa. No llamé a Mauricio al día siguiente, tampoco al otro. Fui al trabajo, contesté correos, asistí a una reunión sobre presupuestos del tercer trimestre. Comí un sándwich que no sabía nada, volví a casa, me senté en el sofá. Y existí en ese estado extraño que no era exactamente dolor y no era exactamente incredulidad, sino una mezcla de los dos que no tenía nombre. Lo que más me confundía, lo que más me confunde incluso ahora, meses después, mientras escribo esto, no era la posibilidad de que Mauricio fuera mi padre, era la posibilidad de que mi madre lo supiera. Era la imagen de mi madre riendo en esa cena de Navidad, diciendo que no necesitaba ningún kit, porque sabía exactamente de dónde venía. Era su voz diciendo que venía de gente
que hablaba para decir la verdad. Era la pregunta que no podía hacerle porque estaba muerta desde hacía 5 semanas. Cuando digo que no dormí esa noche, quiero ser preciso sobre lo que significa eso. No me refiero a que me quedé en la cama, mirando al techo con la mente en blanco. Me refiero a que el cuerpo y la mente entraron en un estado de actividad que no reconocí como propio. Pensé en cosas que hacía décadas que no pensaba. Pensé en el día en que cumplí 6 años, y mi padre me regaló una bicicleta azul, con ruedas de entrenamiento, y en cómo se quedó, corriendo a mi lado, por todo el patio, hasta que yo fui capaz de pedalear solo. Pensé en una tarde de verano, en que él y Gonzalo jugaron al dominó en la terraza, durante horas, riendo de algo que yo no entendía, con esa camaradería fácil y sin tensión que tiene la gente que se conoce de toda la vida. Pensé en cómo mi madre preparaba la mesa para las cenas familiares. Siempre con un mantel específico. Siempre con las copas limpias. Aunque solo fuéramos a tomar agua. Siempre con esa precisión suya que yo había interpretado como perfeccionismo, pero que ahora me preguntaba si era otra cosa. Una forma de control, una manera de mantener el orden externo cuando el interior era más complicado. Pensé en la única vez en mi vida que vi a mi madre llorar. Tenía yo 14 años. Era un domingo de invierno, y ella estaba en la cocina con la radio puesta, pelando patatas para la comida. Y cuando entré, vi que tenía las mejillas mojadas, aunque la expresión de la cara era completamente neutra. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que nada, que le había entrado algo en el ojo. Era la respuesta más obvia del mundo, la más fácil de identificar como mentira. Y sin embargo, yo la acepté, porque en aquel momento no tenía las herramientas ni el deseo de cuestionarla. Ahora me pregunto qué había en esa radio. Me pregunto qué fecha era exactamente. No recuerdo si era cerca de alguna fecha significativa para ella. El caso es que a las 4:30 de la mañana, con los ojos ardiendo por el insomnio y el teléfono en la mano, con ese número maldito en la pantalla, llegué a una conclusión provisional que me permitió finalmente cerrar los ojos. La verdad era la verdad, independientemente de lo que yo hiciera con ella. El ADN no cambiaba retroactivamente nada de lo que había ocurrido. Mi padre seguía siendo mi padre. Mi infancia seguía siendo mi infancia. Los 43 años de vida que llevaba encima no se habían modificado por la existencia de ese porcentaje. Lo que había cambiado era mi comprensión de los cimientos sobre los que estaba construido todo eso, y una comprensión más completa de los cimientos. Me dije a mí mismo en ese estado semilucinatorio del amanecer sin dormir, debería ser siempre mejor que una comprensión incompleta. No sé si me lo creí del todo, pero fue suficiente para dormir 3 horas. Hay una cosa que la gente no entiende sobre las familias unidas, o las que parecen unidas desde a fewer a menos, y es que su cohesión depende, en gran parte, de los silencios compartidos. No de mentiras elaboradas, ni de grandes conspiraciones. Depende de los espacios que todos, sin ponerse de acuerdo, deciden respetar. De las preguntas que nadie formula, porque hacerlas sería alterar un equilibrio que funciona. De las versiones de la historia que se repiten en las sobremesas hasta que se vuelven parte del paisaje familiar, tan naturales como los cuadros que cuelgan de las paredes de siempre. Mi familia era así, y durante 43 años yo lo consideré una señal de madurez. Mi padre, Eduardo Valverde, el hombre que me crió, que me enseñó a andar en bicicleta, que no se perdió un solo partido de fútbol en los años que jugué en el equipo del colegio, que apareció en urgencias sin que nadie se lo pidiera. Cuando me rompí el brazo a los 11 años, era un hombre de pocas palabras en el sentido más genuino. No era distante ni frío. Era, al contrario, una presencia sólida y constante. El tipo de persona cuya estabilidad uno da por sentada durante décadas, sin darse cuenta de lo raro y lo valioso que es. Hablaba lo necesario y luego callaba. Y yo interpreté ese silencio, durante mucho tiempo, como sabiduría, como fortaleza tranquila. Ahora entiendo que el silencio tiene muchas formas,
y no todas significan lo mismo. Mi hermano Mauricio, 16 años mayor que yo, ya con familia propia cuando yo todavía era un niño pequeño, siempre ocupó en mi vida ese espacio intermedio entre hermano mayor y figura de referencia. No era el hermano con quien uno se ríe de las tonterías cotidianas. Era el hermano al que uno llama cuando algo se complica de verdad. El que aparecía puntual en los momentos difíciles. El que organizó con una eficiencia silenciosa y afectuosa casi todo lo que hubo que organizar cuando murió nuestra madre. El que habló en el funeral con una voz tan firme que yo que no pude terminar ni una frase sin que la mía se quebrara. Lo admiré con esa mezcla de gratitud y algo parecido a la envidia que uno siente hacia quienes parecen manejar el dolor con más gracia. Pasé 2 semanas sin llamarlo después de ver los resultados. 2 semanas cargando ese número, o menos 497% menos, como si fuera un objeto físico. Algo que pesaba en el bolsillo, que notaba en los momentos de silencio, que aparecía justo cuando intentaba pensar en otra cosa. Lo que me frenaba no era únicamente el miedo a la respuesta. Era algo más difícil de articular. Era la intuición de que ciertas conversaciones son irreversibles. Antes de tenerlas, existe un mundo, y después de tenerlas, existe otro. Y uno no puede volver al primero, por más que quiera. Era también el peso de una pregunta que no sabía cómo formular. ¿Era posible que la historia que yo había creído mía, la infancia, la familia, la identidad construida ladrillo a ladrillo durante 4 décadas, tuviera unos cimientos que yo nunca había visto? Que debajo de todo lo visible existiera otra capa, más antigua, que explicaba cosas que yo nunca supe que necesitaban explicación. Llamé a Mauricio un domingo por la tarde. Llovía de esa manera tranquila y constante que tienen los domingos de invierno. Él contestó al segundo tono, con esa voz suya, ligeramente grave, siempre un poco sorprendida, como si recibir una llamada fuera un acontecimiento que requiriera un momento de ajuste. Le pregunté, sin muchos rodeos, si alguna vez había hecho uno de esos tests de genealogía de ADN que estaban de moda. Hubo un silencio breve pero denso. Me preguntó por qué quería saber. Le dije que yo había hecho uno y que había salido algo que no cuadraba. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Más largo, más consciente. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una textura distinta, la de alguien que acaba de tomar una decisión que llevaba tiempo aplazando. Me dijo que necesitábamos hablar en persona. Quedamos el miércoles siguiente en su casa. Yo entendí, sin que hiciera falta decirlo, que la conversación que íbamos a tener era de las que se tienen a solas. Los días entre el domingo y el miércoles transcurrieron en ese estado extraño, en que el mundo exterior sigue su curso normal, mientras uno lo recorre, como desde detrás de un cristal. Fui al trabajo, contesté correos, almorcé con compañeros y participé en sus conversaciones con la parte de mí que sabe funcionar en modo automático, mientras la otra parte estaba en otro lugar, completamente. Es una capacidad que los humanos desarrollamos sin darnos cuenta, y que no siempre sabemos si agradecer. Pensé en mi madre, constantemente, durante esos días. No en la imagen general y borrosa que uno tiene de los seres queridos cuando los recuerda. Pensé en momentos concretos, en frases específicas que de repente reclamaban una atención que nunca les había prestado. Recordé una tarde, tendría yo 12 años, en que ella me tomó la cara entre las manos, con una ternura que en ese momento me pareció desproporcionada para la situación. Creo que simplemente había llegado a casa del colegio con buenas notas. Y me dijo con una suavidad muy particular, «¿Tienes los ojos de alguien a quien quise mucho?» Yo le pregunté, ¿de quién? Ella sonrió y dijo que de nadie que yo conociera, y yo lo dejé pasar, porque era el tipo de frase poética que ella decía, a veces de esas, que uno asocia a la ternura de los padres y no examina más de cerca. Ahora, esa frase tenía
un peso completamente distinto. Era una pequeña ventana a una historia que yo no sabía que existía. El miércoles llegué a casa de Mauricio puntual. Él había preparado café. Y ese gesto doméstico y ordinario, en el contexto de lo que estábamos a punto de hablar, me resultó de una tristeza que no supe cómo describir. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Los dos miramos las tazas un momento, como si necesitáramos ese paréntesis silencioso antes de empezar. Entonces Mauricio levantó los ojos y me dijo que él lo sabía desde hacía muchos años. Pregunté cuántos. Desde que tenía 26, dijo. Cuando yo tenía 10 años. Llevaba 33 años cargando con eso. Me lo fue contando despacio, con una honestidad que le costaba algo físicamente visible. La tensión en la mandíbula, los ojos fijos, en un punto neutro entre los dos, como si mirarme directamente, mientras hablaba fuera más de lo que podía gestionar en ese momento. Su voz era la de alguien que ha ensayado esa conversación en su cabeza. Muchas veces, sin saber nunca si llegaría a tenerla. Me contó que cuando tenía 26 años, durante una hospitalización seria de nuestro padre Eduardo, mi madre le había dicho algo en el pasillo del hospital una noche. Le dijo que si Eduardo no salía adelante, había cosas que él necesitaría conocer. Eduardo salió adelante y mi madre nunca retomó ese hilo. Pero Mauricio no lo olvidó. Años después, buscando unas llaves en casa de mis padres, encontró en un cajón una carta escrita a mano por mi madre. No me quiso decir exactamente qué decía. Me dijo que era suficiente para entender lo esencial, que yo había nacido durante un periodo en que mis padres habían pasado por una separación larga y difícil, y que mi padre biológico era alguien cercano a la familia, que Eduardo lo sabía desde antes de que yo naciera, que me había aceptado como su hijo de manera incondicional y completa, y que esa era, en palabras de mi madre, la única verdad que de verdad importaba. El padre biológico era Gonzalo, el hermano de Eduardo, el hombre al que yo conocí toda mi vida como tío, el que murió en un accidente cuando yo tenía 16 años, y cuya sonrisa la gente describía siempre como contagiosa. Gonzalo era mi padre biológico. Eduardo era mi padre. Las dos cosas eran ciertas al mismo tiempo, y yo no sabía, todavía, cómo sostenerlas juntas en la cabeza, sin que una desplazara a la otra. Me quedé muy quieto, respiré, miré el café, que ya se estaba enfriando. Finalmente le pregunté por qué nunca me lo había dicho. ¿Por qué 33 años de silencio? Y Mauricio dijo algo que, desde entonces, no he dejado de pensar. Lo dijo sin dramatismo, con la sencillez de quien ha pensado tanto en algo que ya no necesita énfasis para decirlo. Dijo porque no era mi secreto para contar. Puse la taza en la mesa, miré por la ventana. Afuera seguía lloviendo de la misma manera tranquila y sin prisa. No supe qué responder. Creo que, en el fondo, tampoco hacía falta decir nada más. Hay un tipo de tristeza que no tiene destinatario claro. Una tristeza que aparece cuando lo que has perdido no te lo quitó nadie que puedas identificar. Cuando lo que falta no desapareció de golpe, sino que estuvo siempre ausente, en silencio, como una habitación de la casa que nunca supiste que existía, hasta el día en que alguien abre la puerta. Eso fue lo que sentí las semanas siguientes a la conversación con Mauricio. No era tristeza contra mi madre, a quien amaba y a quien el tiempo me devolvía ahora como una persona más compleja, más humana, más dueña de sus propios dolores y de las decisiones imposibles que tuvo que tomar. No era tristeza contra Eduardo, que me había criado con una presencia y una consistencia, que ahora, revisada a la luz de todo lo que sabía, me parecía todavía más extraordinaria. Ese hombre había elegido quererme sin que ningún vínculo biológico se lo exigiera, y lo había hecho con una naturalidad tan completa que en 43 años nunca me había dado ni una sola razón
para cuestionarlo. No era tristeza contra Mauricio, que había cargado ese peso durante 33 años y que me lo había contado con la honestidad tranquila de quien finalmente puede soltar algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo solo. Era una tristeza sin objeto, y eso la hacía extrañamente difícil de procesar, porque la persona hacia quien más sentido habría tenido dirigir cualquier pregunta era Gonzalo, mi padre biológico, y Gonzalo llevaba 27 años muerto. Recuerdo el día que murió con una nitidez que siempre me ha parecido curiosa, dado que tenía solo 16 años, y los recuerdos de esa edad suelen ser más borrosos. Era noviembre, un día frío con el cielo bajo y plomizo, de esos en que la luz parece cansada desde la mañana. Mi padre, Eduardo, recibió la llamada a las 3 de la tarde. Estaba en el comedor y yo en mi habitación haciendo los deberes, y escuché su voz cambiar de tono de una manera que me hizo levantarme de la silla, sin saber por qué. Cuando salí al pasillo, lo vi apoyado contra la pared, con el teléfono todavía en la mano, mirando al suelo. Me dijo que había muerto el tío Gonzalo. Nos quedamos cada uno en su propio silencio ese día. Mi padre se fue a la habitación. Yo me quedé en el pasillo, sin saber muy bien qué hacer con las manos, ni con el resto del cuerpo. Mi madre llegó una hora después, y cuando le contaron lo que había pasado, se sentó en la silla del comedor, y se quedó muy quieta, durante un tiempo que no supe medir. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, y luego, después de un momento, añadió con una voz baja y tranquila: era un buen hombre. Hombre, en eso fue todo. Era un buen hombre. Ahora entiendo que esas 4 palabras contenían más de lo que yo podía ver. Entonces, había en ellas una historia. Había, seguramente, un tipo de dolor que no tenía espacio para expresarse de ninguna otra manera. Había el peso de alguien que acaba de perder a una persona importante, de una manera que no puede explicarle a nadie. Y había también, aunque yo no lo supiera, la despedida del único ser humano que compartía completamente la verdad sobre mi origen. Después de hablar con Mauricio, empecé a buscar fotografías de Gonzalo. Necesito explicar esto porque puede sonar extraño. Yo no tenía muchos recuerdos nítidos de Elan. Era el hermano de mi padre. Nos veíamos en las reuniones familiares grandes, en navidades, en bodas. Era más joven que Eduardo, más delgado, con esa sonrisa que todo el mundo describía como contagiosa. Murió a los 44 años. No tuvo hijos propios. Nunca se casó, aunque estuvo cerca de hacerlo una vez, según contaban quienes lo conocieron bien. En el cajón donde Eduardo guarda las fotografías antiguas, encontré 3 de Gonzalo. En 2 de ellas aparecemos juntos. En una, que debí tener 6 o 7 años, él me tiene subido sobre los hombros, y yo tengo los brazos abiertos hacia los lados, como si estuviera volando. En la otra, una barbacoa de verano, estamos los 2 sentados en el mismo banco, mirando a la cámara, con el mismo gesto exacto, ligeramente chiladeados, las manos apoyadas sobre las rodillas, la expresión de quien está a punto de decir algo, pero todavía no ha decidido qué. Me quedé mirando esa segunda foto durante mucho tiempo. No me parezco a él de una manera obvia, de esas que uno habría notado sin saber lo que busca. Pero hay detalles: la forma de los hombros, el ángulo de la mandíbula, una cierta postura en reposo que reconozco de mis propias fotografías y que siempre atribuí algún capricho aleatorio de la biología. No era capricho, era herencia. Fui a ver a Eduardo un sábado por la mañana. Conduje los 40 minutos hasta la casa donde me crié, la casa que ahora él habitaba solo con sus rutinas de viudo reciente y sus rodillas que ya no le daban para mucho. Cuando llegué, estaba en el jardín intentando podar un rosal que claramente necesitaba más cuidado del que él podía darle. Me vio llegar y levantó la mano con ese saludo suyo tan característico, tan breve, casi formal, pero en él completamente afectuoso. Tomamos café en la cocina. Hablamos de lo de siempre en el jardín, el tiempo, una serie que había empezado a ver por las noches, porque las noches, desde que murió mi madre, se le hacían muy largas,
Le pregunté cómo dormía. Me dijo que regular, pero mejorando. Le pregunté si comía bien. Me dijo que la vecina del segundo le traía algo de vez en cuando, y que él no se lo pedía, pero tampoco lo rechazaba. Entonces, le dije que había hecho un test de ADN en él. Dejó la taza en la mesa, con un cuidado que era más lento de lo normal. Ese gesto lento y preciso era una señal que yo había aprendido a reconocerle a lo largo de 40 años. Significaba que estaba procesando algo. Solo dijo, le pregunté si lo sabía. Me dijo que sí. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde antes de que yo naciera. Esa respuesta me abrió algo en el pecho. No como una herida, como una ventana que se abre de golpe y entra de repente el aire de afuera, frío y limpio y un poco abrumador. Le pregunté por qué nunca me lo había contado. Y Eduardo, mi padre, el único padre que he conocido de verdad, me miró con esa mirada suya tan directa y tan libre de adornos. Y me dijo, porque eres mi hijo. Eso es lo único que importa. No lo dijo con solemnidad, no lo pronunció como si fuera el clímax de algo. Lo dijo con la misma naturalidad con que él decía todas las cosas que consideraba fundamentales, brevemente, sin énfasis, como si la sencillez de las palabras fuera suficiente para el peso de lo que contenían. Y lo eran casi. No pude terminar el café. Volví a casa con las ventanas del coche bajadas, aunque hacía frío. Necesitaba sentir el viento. Necesitaba que algo en el mundo exterior se moviera a una velocidad diferente a la de mi cabeza. Puse música alta y la apagué 10 minutos después, porque tampoco eso ayudaba. Lo que sentí en ese trayecto no era tristeza, exactamente. Era algo más matizado. Era la conciencia de que una parte de mi historia había existido siempre debajo de la historia que yo conocía, como un río que corre bajo tierra, paralelo al río visible, sin que nadie en la superficie lo sepa. Era entender que las personas que me quisieron habían cargado con ese río durante décadas, creyendo que era lo mejor para mí. Quizás tenían razón, quizás no, quizás el momento adecuado para contármelo nunca existió, porque estas cosas raramente tienen un momento adecuado. Lo que más me pesaba en ese trayecto era pensar que Gonzalo había muerto sin saber que tenía un hijo, aunque eso resultaría después, era solo lo que yo suponía entonces. Durante las semanas siguientes, me dediqué a lo que solo puedo describir como una arqueología de la memoria. No de manera ordenada, porque no soy ese tipo de persona. Lo hice en los ratos muertos, en los trayectos en metro, en las noches que tardaba en dormirme. Repasé cada recuerdo en que aparecía Gonzalo e intenté releerlo con la información nueva que tenía. Lo que encontré no fue lo que esperaba. Esperaba señales, indicios de una atención diferente a la de un tío corriente, momentos de una proximidad que no pudiera explicarse de otra manera. Pero no encontré eso, o al menos no de manera clara. Lo que encontré fue algo más sutil y en cierto modo más conmovedor. Encontré coherencia. Gonzalo era exactamente lo que siempre había parecido ser, un tío presente, cariñoso de manera contenida, que aparecía en las ocasiones que importaban y guardaba una distancia apropiada en el día a día. No había exceso, no había una atención desproporcionada que ahora pudiera reinterpretar como la expresión encubierta de algo más. Había simplemente el comportamiento de alguien que había llegado a un acuerdo consigo mismo y lo honraba con una dignidad silenciosa. Eso, pensándolo ahora, me parece más difícil que cualquier gesto dramático. Es más fácil amar sin medida que amar exactamente lo suficiente. Es más fácil desbordarse que contenerse. Gonzalo se contuvo durante 16 años con una precisión que no sé cómo calificar sin que suene a distancia, porque no era eso, era respeto. Era la forma más invisible y más honesta de amor que soy capaz de imaginar. Cuando caí en la cuenta de eso, tardé un momento en reconocer la emoción que sentía. Creo que era orgullo, un orgullo extraño y tardío, por un hombre al que nunca pude conocer.
de verdad. Un orgullo mezclado con una tristeza específica, por todos los años en que no supe que había algo de qué enorgullecerse. Llamé a una prima lejana que lo había conocido bien, con el pretexto de que estaba recopilando recuerdos para un álbum familiar que quería hacerle a Eduardo. Ella me habló casi una hora. Me dijo que Gonzalo era el tipo de persona que uno quería tener cerca cuando las cosas se ponían difíciles. Tan tranquilo, práctico, con una generosidad que no anunciaba, sino que simplemente ejercía. Me contó que cuando ella pasó por un momento económico complicado, él le prestó dinero sin pedirle plazos ni explicaciones, y que cuando ella intentó devolvérselo con intereses, él se negó y le dijo que entre familia el dinero no tiene intereses, que esa era una norma suya, que no estaba sujeta a negociación. Me dijo también que nunca habló de querer tener hijos propios, no con amargura ni con resignación, con la serenidad de alguien que ha hecho las paces con la forma que tomó su vida. Y añadió, casi como un pensamiento de más, casi al despedirse, creo que los niños siempre le cayeron bien, le cogían cariño muy rápido. Los tuyos también. Colgué el teléfono y me quedé quieto un momento. Los tuyos también. Hay cosas que uno sabe antes de que nadie se las cuente. Una especie de intuición que el cuerpo registra antes que la mente. Lo noté cuando terminé de escribir la última línea de la parte anterior. O eso es lo que yo suponía entonces, porque en el momento en que lo escribí, algo dentro de mí ya sabía que no era del todo cierto. Hay una caja en casa de Eduardo, una caja de cartón mediana, de las que usan las empresas de mudanzas, cerrada con cinta adhesiva marrón, que con los años se ha ido volviendo quebradiza. Está en el fondo del armario del pasillo, detrás de unos abrigos que nadie usa desde hace más de una década. La he visto toda mi vida. Nunca pregunté qué había dentro. En las familias como la mía, las cosas guardadas se respetan en silencio. La semana después de hablar con Eduardo, volví a la casa. Fui con el pretexto de ayudarle con el jardín, que efectivamente lo necesitaba. Pasamos 3 horas podando, rastrillando, preparando la tierra para la primavera. Eduardo me iba indicando qué hacer con esa precisión tranquila suya, esa manera de guiar que nunca suena a orden, sino a consejo útil. Comimos juntos. Izu, fritatau, jipatataus, que es su recurso habitual cuando no quiere pensar demasiado en qué preparar. Antes de irme, mientras me ponía la chaqueta en el pasillo, miré el armario y le pregunté qué había en la caja del fondo. Eduardo me miró desde el comedor, con esa mirada suya, que sopesa las palabras antes de pronunciarlas. Luego dijo que eran cosas de mi madre. Hubo un silencio, Le pregunté si podía verla. Otro silencio, más largo. Me dijo que mi madre la había dejado para mí. Que le había pedido que me la entregara cuando ella ya no estuviera, que había pensado que todavía no estaba listo. No le pregunté cómo sabía cuándo estaría listo. No le pregunté por qué había esperado tantos meses. Le pregunté simplemente si podía llevármela. Me la dio La abrí esa noche en el suelo de mi sala, con las piernas cruzadas, como cuando era niño, con esa sensación en el pecho que aparece cuando uno sabe que algo importante está a punto de ocurrir. Dentro había cartas, fotografías, un cuaderno pequeño con tapas de cuero, algunos recortes de periódico y un sobre cerrado con mi nombre escrito con la letra de mi madre. Empecé por las fotografías. Muchas las reconocí en momentos de mi infancia, vacaciones, cumpleaños, pero entre ellas había algunas que nunca había visto. Fotos de mi madre cuando era muy joven, antes de conocer a Eduardo, antes de casarse. Y en algunas de ellas aparecía un hombre al que tardé un momento en identificar. Joven, delgado, con esa sonrisa que todo el mundo describía como contagiosa. Era Gonzalo. En las fotos estaban juntos de una manera sencilla y natural, como lo están las personas que se sienten cómodas, una al lado de la otra, sentados en un café, caminando por una ciudad que no reconocí, en lo que parecía una tarde de verano, con luz dorada y sombras largas.
Mi madre tenía en esas fotografías una expresión que yo no le había visto nunca, o quizás que nunca había sabido ver. Una ligereza en la cara, una manera de mirar a la cámara con menos distancia de la habitual. Era más joven, sí, pero también parecía, de una forma que no sé describir con precisión, más liviana, como alguien que todavía no había cargado con todo lo que vendría después. Abrí el cuaderno. Era una especie de diario, aunque escrito sin regularidad. Algunas entradas tenían fecha y otras no. Algunas llenaban páginas enteras. Otras eran solo una o dos frases. No voy a reproducir aquí lo que leí, porque, aunque mi madre ya no puede reclamar su privacidad, siento que parte de lo que escribió le pertenece a ella más que a mí, pero sí voy a decir lo que lo cambió todo. Gonzalo lo sabía, a mi madre se lo contó, no durante el embarazo, sino después, cuando yo tenía pocos meses, y ella y Eduardo ya se habían reconciliado, y la vida había tomado la forma que tendría durante las décadas siguientes. Se lo dijo en una carta, y Gonzalo respondió con otra carta, en la que decía que lo entendía, que respetaría lo que ella había decidido, que no reclamaría nada, ni crearía ninguna dificultad, pero que necesitaba pedirle una sola cosa: en poder verme de vez en cuando, como tío, como lo que era, en la versión que el mundo conocían. Y ella aceptó. Me quedé un largo rato con el cuaderno abierto en las manos, dejando que eso se asentara. Gonzalo lo sabía. Gonzalo estuvo en mi vida durante 16 años, con ese conocimiento. Cada vez que me subió sobre sus hombros en alguna reunión familiar, sabía. Cada vez que me revolvió el pelo, que me preguntó por las notas del colegio, que quiso saber cómo me iban las cosas, sabía. Cuando murió en aquella autopista un noviembre frío, yo tenía 16 años, y él me había conocido desde que nací. Había pasado 16 años, siendo mi padre en silencio, a pocos metros de distancia, con la dignidad y el respeto de quien honra un compromiso, aunque ese compromiso le cueste algo muy profundo. La última entrada del cuaderno estaba fechada un mes antes de la muerte de mi madre. En breve, decían: he pensado mucho si debo contárselo algún día. He llegado a la conclusión de que sí, pero no sé cómo, y no sé cuándo. Y creo que el miedo a hacerlo mal me ha impedido hacerlo bien. Le he pedido a Eduardo que le dé esta caja cuando yo ya no esté. Que sepa que lo amé más de lo que pude decirle. Que sepa que Gonzalo también lo amó. Que sepa que todo lo que hicimos, bien o mal, lo hicimos desde un lugar que no era la mentira, sino el miedo. No sé si eso lo hace mejor, pero es la verdad. Me quedé con esas palabras mucho tiempo. La noche fue avanzando afuera. En algún momento apagué la luz principal y me quedé solo con la lámpara pequeña encendida, rodeado de las fotografías y las cartas y el cuaderno. En ese silencio particular que tienen los momentos en que ya no queda nada más por descubrir. No lloré esa noche. Lloré días después, de una manera que no anticipé, en el baño del trabajo, de todos los lugares, mirándome al espejo, después de lavarme las manos. Fue un llanto breve y silencioso que se terminó casi antes de empezar, pero que liberó algo que llevaba semanas acumulándose sin que yo lo supiera. Lo que sentí esa noche en el suelo de la sala, rodeado de la historia de mi familia, no era tristeza ni rabia. Era algo más parecido a lo que uno siente cuando termina un libro que lo ha acompañado durante mucho tiempo. Una mezcla de pérdida y gratitud. La sensación de que lo que existió fue real y fue suficiente. Tengo 43 años. Tengo un padre que me eligió cuando no estaba obligado a hacerlo. Tengo un hermano que guardó un secreto que no era suyo durante más de 3 décadas, porque creyó que era lo correcto. Tuve una madre que tomó decisiones muy difíciles, con las herramientas que tenía, y desde el mejor lugar que pudo encontrar. Tuve un padre biológico, que vivió 16 años cerca de mí, queriéndome en silencio, desde el único lugar que el acuerdo le permitía. Nada de esto borra lo anterior. Nada de esto me convierte en otra persona. Soy el mismo que era antes de abrir aquella aplicación de genealogía una noche de martes cualquiera. Solo entiendo mejor ahora la historia que me trajo hasta aquí.
Lo que sí ha cambiado es que llamo a Eduardo más seguido. No para hablar de todo esto, porque en realidad casi no hemos vuelto a tocarlo desde aquella mañana de café y fritata. Lo llamo para hablar del jardín, del tiempo, de la serie que está viendo. A veces le pregunto cosas sobre Gonzalo, sobre cómo era cuando era joven, sobre los años que yo no conocí. Me responde con su economía habitual de palabras, pero me responde. Y en esos retazos de historia que va soltando poco a poco, voy construyendo una imagen más completa de las personas que me hicieron posible. A veces pienso en lo que escribió mi madre, que guardar la caja para después de su muerte era la versión cobarde, pero que a veces la cobardía es lo más honesto que uno puede ofrecer. No sé si estoy del todo de acuerdo, pero entiendo lo que quiso decir. Entiendo que los secretos que se guardan por miedo y los que se guardan por amor son, desde adentro, casi imposibles de distinguir, y que la línea entre proteger a alguien y tomar decisiones por él es mucho más delgada de lo que parece desde afuera. Pero también sé esto, Ann, que Eduardo me miró a los ojos y me dijo que soy su hijo con la misma naturalidad, con que decía todas las cosas que para él eran fundamentales, Ann, sin énfasis, sin solemnidad, como quien enuncia algo tan sólido y tan cierto que ya no necesita ningún adorno para sostenerse en soy su hijo. El ADN dijo otra cosa, y el ADN no mentía, pero Eduardo tampoco. Hay espacio para las dos verdades. He tardado 43 años en aprender que la vida casi siempre tiene espacio suficiente para las dos verdades. Escribo esto porque necesitaba sacarlo de alguna forma, porque cargarlo solo se había vuelto más pesado de lo necesario. Y porque hay algo en la idea de que alguien lo lea. Alguien que no me conoce, que no tiene nada que ganar ni que perder con esta historia, que me parece una forma honesta de cerrar un ciclo. Si has llegado hasta aquí, Ann, gracias de verdad. Espero que esta historia te haya llegado de alguna manera, como a mí me ha ayudado a contarla. Ann, 43 años, un kit de ADN, una familia que resultó ser más complicada y más llena de amor de lo que yo había imaginado. El momento correcto para decir ciertas cosas no siempre aparece solo. A veces hay que construirlo uno mismo. Si quieres ver más historias como esta, suscríbete al canal. Cada semana compartimos testimonios reales que te van a llegar al corazón.